El pueblo de Israel estaba al pie del Mar Rojo, del Yam Suf. Estaban ahí parados, ya habían salido de Egipto y por delante tenían el mar majestuoso y cómo seguían adelante. Y se daban vuelta y ¿quiénes venían? Venía el ejército egipcio con sus carros, sus soldados, con las armas, y estaban en esa situación tremenda. Y hay un Midrash Shir HaShirim, que describe esta situación dramática en la que se encontraban el pueblo de Israel, porque cuando estaban en esa situación, ahí parados, ellos le gritan a Moshe y le dicen: ¿no había suficientes tumbas en Egipto que nos trajiste aquí a morir en el desierto? Entonces este Midrash trata de entender qué era lo que le pasaba a Bnei Israel, el pueblo de Israel, en esa situación. Y lo hacen a través de un mashal, de una parábola. Es la parábola de la paloma. La paloma volaba y escapaba del halcón. Y no podía volar más alto porque la circundaba el halcón. Entonces empezó a mirar hacia abajo y encontró en la piedra una hendidura. Entonces, para buscar ese lugar seguro y esconderse, dijo: me voy a meter aquí en la hendidura de la piedra y me voy a salvar del halcón. Entró en ese agujerito en la piedra y se encontró con una serpiente. Entonces, ¿qué podía hacer la paloma? Lugar seguro no era ese agujerito en la piedra con la serpiente que las echaba, ni tampoco volar nuevamente y encontrarse con el halcón. Entonces la paloma empezó a gritar. No sé si escucharon alguna vez, cómo gritan, los ruidos que hacen las palomas. Empezó esta paloma a mover las alas, ¿sí? Y por fin la escuchó el dueño del palomar. Y para sorpresa del halcón y de la serpiente, se dieron cuenta que la paloma no estaba sola. Que la paloma, es cierto, estaba domesticada, pero tenía dueño y que tenía quien la salve. Esta es la parábola que utilizan nuestros sabios para explicar y que nosotros entendamos ese miedo y esa reacción, esa súplica y ese grito del pueblo de Israel en esa terrible situación. La historia continúa y es la más conocida de toda la Biblia. Moshe levanta su bastón, su vara, el mar se abre en dos, queda de un lado el agua, del otro lado el agua, y el camino, como este que tengo acá, la tierra seca para que pase Bnei Israel. Mañana, cuando leamos de la Torá, vamos a ver que eso hasta está dibujado en las letras de la Torá, que en un costadito dice Yam, que es mar, en otro costadito Yam, y por el medio pasó por lo seco el pueblo de Israel. Hasta la escritura trae ese dibujo y esa imagen tan famosa dentro de la historia de la humanidad. Entonces ellos atravesaron y pudieron salvarse. Y los egipcios que venían, como dije hace un rato, con sus carros, todo su ejército, todo su aparato de guerra y de poder, pensaron que ellos también podían salvarse y pensaron que ellos también podían tener suerte. Pero no, entraron en el Mar Rojo, en el Yam Suf, y se cerraron las aguas y desaparecieron. Y así Dios pudo demostrar su poder al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Todos los pueblos de la zona, nos cuentan en la Torá, después hablaban de esta gran maravilla, de estos milagros, de este gran milagro que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Ahí en el texto en la Torá dice que el pueblo de Israel vio la mano de Dios
y creyeron en él y en Moshe su servidor. Eso es lo que dice el versículo. Vaya aminu, dice, y creyeron, como la palabra amén o como la palabra emuná, que es creencia, fe. Y una de las preguntas es cómo hasta ahora no tenían fe, el pueblo de Israel no tuvo fe, tuvo que suceder semejante cosa para que ellos crean en Dios, o por qué el texto, la Torá, se ocupa de decirnos que ese fue el momento en el que creyeron. Después de todo, en Egipto habían visto también la mano de Dios, habían visto las plagas, pero tal vez ahí no fue exactamente lo mismo, porque ellos es como que le hicieron ole, ¿no? a las plagas, es como que no los afectaba a ellos y ellos vieron cómo caían los egipcios. Ellos no tuvieron que poner tal vez el cuerpo ahí en ese momento. Entonces, de vuelta, nada mejor que un relato para poder explicar qué pasó ahí, por qué la Torá se ocupa de decirnos que ahí tuvieron fe, pero posta, tuvieron fe, creyeron, tuvieron emuná. Hay un relato sobre un equilibrista que era muy famoso y publicó que iba a hacer una prueba entre dos edificios. Iba a poner una cuerda entre dos edificios muy altos, iba a caminar y los invitaba a todos a ver el gran espectáculo. Obviamente toda la gente fue a observar la gran prueba. El equilibrista caminó desde un edificio hasta el otro edificio por esa cuerda bien angosta y salió exitoso de esa prueba. Todos estaban súper emocionados, entusiasmados, lo aplaudieron. Entonces él les preguntó si querían que lo vuelva a hacer, ¿sí? Y que lo iba a hacer esta vez con una diferencia. Si estaban de acuerdo y les parecía bien, lo iba a hacer con una silla sobre su cabeza. Todos dijeron, espectacular, dale, hacelo. Y el equilibrista lo hizo. Fue de un edificio al otro, con la silla en la cabeza, y también todos lo ovacionaron y estaban súper emocionados al ver semejante espectáculo. Entonces redobló la apuesta el equilibrista y les dijo, tengo ahora una idea mejor todavía. Les propongo que una persona del público, de ustedes, se siente en la silla sobre mi cabeza y yo camino, como lo hice antes, en la cuerda desde un edificio a otro. Todos súper emocionados aplaudieron y dijeron, espectacular, excelente idea, buenísimo, dale. Entonces él dijo, no, ¿quién es el voluntario? Silencio total. Nadie se puso como voluntario. ¿Y por qué este relato? Porque al principio, si volvemos a Egipto, cuando Moshe y Aarón fueron a ver al faraón, el plan era ir, ellos juntaron, dice ahí en la Torá, que era ir con 70 ancianos, con 70 notables del pueblo, los que eran los notables, las personas notables, y que lo acompañen. Y después, en la Torá, aparecen Moshe y Aarón solos ante el faraón. Entonces Rashi, el exégeta francés, explica que en realidad el plan original era que todos vayan, pero se fueron bajando uno a uno, y solamente quedaron Moshe y Aarón en semejante tarea y misión de ir a hablar con el faraón para pedir que deje salir al pueblo de Israel. Entonces podemos pensar, no es fe, no es emuná la del pueblo cuando aceptaron que Moshe y Aarón vayan. No es emuná lo que vieron o lo que sintieron, que ya podían salir y estaba la mano de Dios con las plagas. Sí, es emuná. Pero en Ibrit se dice, yesh emuná, ve yesh emuná. Hay fe y hay fe.
Y nosotros empezamos Pesaj hace una semana. Hoy es el 7º día de Pesaj. Y empezamos con el Seder, con el Manishtaná, con todo lo diferente. Y llegamos al 7º día, a este, que estamos hoy comenzando a celebrar, viendo también la maravilla del cruce del Mar Rojo y también con esta instancia de fortalecer nuestra fe y entender que es fundamental también, es importantísima la fe, la emuná en nuestras vidas. Recién al 7º día es el momento, ya está, mucha matzá, mucho seder, muchas canciones. Es momento de evaluar dónde está nuestra emuná. Nosotros sabemos que son las grandes pruebas, como en todos los relatos que compartí recién, son las grandes pruebas las que ponen, que nos prueban a nosotros en relación a nuestra emuná, nuestra fe. Sí, tenemos el ejemplo de nuestros antepasados, de los abot, de los patriarcas, de Moshe y de toda la generación. Tenemos los ejemplos de los sobrevivientes de la Shoah. Tenemos los ejemplos propios y de los sobrevivientes de la vida en general, ¿sí? Las pruebas que cada uno pasa. Y ahí nos damos cuenta que es tan importante la emuná. Tenemos los relatos de los hatufim, de los secuestrados que volvieron después de tanto tiempo, desde aquel 7 de octubre. Y sus relatos también nos dicen acerca de la importancia en la vida y en los momentos difíciles y de prueba en relación a la emuná. La emuná no es estática, lo acabo de decir con todos los relatos. Lo que les quiero dejar para hoy es que piensen, ¿dónde está cada uno de ustedes en esta historia? ¿Dónde estamos nosotros en esta historia? ¿Dónde está tu emuná? ¿Dónde está tu fe? Hag Sameach Beshabbat Shalom. Los voy a invitar a ponerse de pie.